Hola, bienvenidos a todos a este seminario de financiamiento de proyectos audiovisuales. Mi nombre es Alejandra Tala, soy gestora cultural y hace algún tiempo ya estoy familiarizada con el tema de los financiamientos acá en Alemania, en Berlín sobre todo. Pero con algunos datos ahora, viendo la gente que participa, también tenemos unos datos para fuera de Berlín. Vamos a partir. Bueno, vamos a partir recordando nuevamente lo que es ABC Cultura. ABC Cultura es un programa de Sorora que busca en el fondo potenciar y darle herramientas a artistas, a gestores culturales, para poder desarrollarse acá en Alemania con herramientas prácticas. Em, bueno, luego de eso, haremos una introducción al financiamiento audiovisual, cuáles son, en qué consisten. Luego de eso, repasaremos las estrategias de búsqueda, saber qué se busca y por qué, tener claras las prioridades de búsqueda y con quién trabajaremos también. Cuarto, les voy a presentar algunos buscadores y consultorías que están disponibles, que son gratuitas también, que pueden orientarles en todo lo que implica en el fondo poder llegar a tener la información y hacer posteriormente la postulación a estos financiamientos que existen. Programas de financiamiento los vamos a revisar desde Alemania hacia abajo hasta llegar en el fondo a otros financiamientos del tipo local directamente. Bueno, ahí está. Es un programa de Sorora dedicado a apoyar a artistas creativos en Berlín, fomentando la inclusión y la diversidad. Bueno, ¿qué tipos de financiamiento audiovisual existen? ¿Cuáles son y en qué consisten? Básicamente, al igual que en la mayoría de los programas de financiamiento que existen o de los financiamientos que existen dos grupos, ¿no es cierto? Los privados y los públicos. Los privados, yo creo que varios estarán de acuerdo que son los independientes, ¿no es cierto? Los que son financiados del bolsillo de nosotros mismos. Y están los sponsors, que son los que esperan, en el fondo son financiamientos que vienen de este compromiso, ¿no es cierto?, de hacer algo a cambio de otra cosa. Están los crowdfunding, que en el fondo son estas plataformas a partir de las cuales podemos de alguna forma pedir el apoyo monetario, entre ellas, por ejemplo, Indiegogo, Kickstarter, Patreon y Startnext. Organizaciones como pueden ser, no sé, organizaciones sociales, pueden ser organizaciones quizás con algún fin específico, quizás ligado a la temática también de los proyectos que tengan. Y finalmente las instituciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Goethe Institut. Acá tengo un link de uno de los fondos que tiene que ver también con artes visuales. Eso es por parte de los privados, ¿ya? Dentro del área pública existen en orden, en el caso de quienes estamos en estas tierras, digamos, los de la Unión Europea, fondos que tienen que ver, por ejemplo, con Alemania, y después viene con los estados federados como Berlín, por ejemplo, y de ahí mucho más local, el Bezirk, vendrían a ser como las comunas. Pero antes de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que saber y tener muy, muy claro antes de postular o siquiera ponernos a buscar financiamiento o ponernos en contacto con organizaciones o personas? Y es lo siguiente. ¿Qué es exactamente lo que quiero hacer? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Tengo el personal y el equipo técnico para hacerlo? Hay cosas básicas que antes de buscar cualquier financiamiento tienen que ser consideradas. ¿Dónde y cuánto dura este proyecto? Si es que en el fondo ya se partió en la producción, ya se inició algo, hay una investigación detrás, no. Todos los procesos que toman parte de la creación de estos proyectos, sean de cine, de cortometraje, de documentales, si es que están, en qué etapa están del proyecto y qué es lo que quieren financiar. Es muy importante. ¿Qué forma legal presentan ustedes también a nivel de equipo, de grupo, ¿no es cierto?, al momento de presentar
o de buscar financiamiento. Son todas esas características, toda esa información es la que nos va a orientar y las que van a generar que este proyecto pueda llegar digamos, a un final feliz o no, en ese sentido. ¿Cuánto dinero cuesta mi proyecto? No podemos postular a fondos de financiamiento sin saber cuánto es realmente lo que sale este proyecto. ¿Cuáles son las prioridades de financiamiento? En ese sentido, por ejemplo, muchos de los programas de financiamiento que existen o incluso los financiamientos privados no nos van a apuntar a diferentes etapas, a diferentes partes del proyecto que que tienen que ser en el fondo, que tienen que estar totalmente claras y en ese sentido también claras cuáles son el orden de prioridades, qué es lo que primero quiero financiar o necesito financiar. Y finalmente, ¿no es cierto?, con quién quiero involucrarme y con quién no. Habrán casos, ¿no es cierto?, de los que ustedes se podrán imaginar, que claro, o sea, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con sobre, por ejemplo, la contaminación no va a ser financiado por una empresa que realmente contamina, ¿no? Como en en esa línea voy. Ahora, ay, un segundo. Ya. ¿Cuáles son las estrategias de búsqueda de estos financiamientos una vez que seamos capaces de responder todas estas preguntas anteriores? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, el hecho de que que sean programas audiovisuales, ¿no es cierto?, que es un proyecto audiovisual, dentro del equipo, ¿no es cierto?, qué países están involucrados en la creación, también los criterios de búsqueda pueden ser el equipo, las temáticas, el género. Por ejemplo, claro, aquí tengo un link que pues, les voy a postar en un segundito, que tiene que ver en el fondo con todas estas características, ¿no es cierto?, que pueden llegar a ser parte de criterios de búsqueda para poder financiar los proyectos. O por otro lado, ¿no es cierto?, revisión de posibilidades, qué programas de financiamiento hay y qué financian. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que existen buscadores y existen consultorías también en Berlín y en otras partes de Alemania también, que nos permiten en el fondo llegar a un montón de programas de financiamiento que muchas veces no son muy difundidos. Vamos a partir, por ejemplo, acá. A ver, voy a abrirlo. A ver si funciona. Acá. Por ejemplo, Europa fördert Kultur. Aquí, por ejemplo, este es una página de búsqueda de financiamiento donde hay que poner el área, por ejemplo, pueden aquí filtrar, ¿no es cierto?, qué tipo de temas, si es sobre mujeres, si es gente si es para jóvenes, etcétera. Que tiene, por ejemplo, como punto central o sea, antidiscriminación o integración. Hay un montón, ¿no es cierto?, de criterios que pueden permitirnos llegar a diferentes programas de financiamiento. En este caso, de los públicos, ¿ya? Por ejemplo, el Creative Europe es uno de los financiamientos europeos más grandes y aquí ustedes podrán ver también cuáles son los criterios que ocupa este mismo organismo, ¿no es cierto?, para financiar los diferentes proyectos. Media. Esto realmente es, dependiendo mucho del proyecto, de la película, del objetivo que ustedes quieran cumplir, si es difundirlo, si es de producción, dependiendo de muchas de las características de sus propios proyectos, en el fondo van a tener la posibilidad, no sé, de llegar, por ejemplo, a planes, o sea, a financiamientos que puedan, ¿cómo se llama?, por difundir sus proyectos, etcétera. Siempre hay gente detrás de estos programas de financiamiento, no duden en contactarles, porque muchas veces la gente no los contacta, hacen las postulaciones y la verdad es que en cada una de las postulaciones que uno puede hacer siempre hay alguna triquiñuela o cosa que
en la que tener que profundizar, que estas personas obviamente podrán orientarnos. Eso, voy a volver aquí, por ejemplo. Esto es de Alemania, producción. Todos estos links ustedes los van a recibir junto con esta presentación, que busca un poco orientar en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la búsqueda desde, segundo, desde las posibilidades de información que existen en Alemania. Bueno, buscadores y consultorías, ¿ya? Hay un buscador en Berlín que yo creo que es uno de los más eficientes en Creative Culture Berlin, que es parte del proyecto de Culture Project Berlin, que tiene que ver en el fondo con también fortalecer la participación de actores del arte en el fondo de la actividad creativa de Berlín. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden también filtrar todo el tema de los financiamientos por área. Finder, está en inglés también por si acaso. Por ejemplo, aquí, Film Median, y van a poder encontrarse con aquí yo creo que es como es el paraíso de los financiamientos. Hay desde financiamientos, ¿no es cierto?, para mujeres, para creación de empresa también, que al final, o de estos prizes que son como premios, ¿no es cierto?, a los que también pueden postular para financiar proyectos. Hay un montón. Yo les recomiendo en el fondo, de acuerdo a las características de lo que estén buscando, filtrar aquí y van a encontrar con un montón de opciones que los puede llevar en el fondo a la posibilidad de financiar sus proyectos. ¿Hay alguien de ustedes que haya tenido alguna vez alguna experiencia con esta plataforma? Puede hablar libremente. ¿No? Sí. Marcela. No veo aquí, en un segundo. ¿Fue tu experiencia, Marcela, por ejemplo, con la asesoría que dan en este espacio, los que te Creative Culture Berlin? ¿Puedo ser honesta? Ujú. No, es realmente muy buena y además lo que tiene es, ellos te piden que vayas con un proyecto concreto, entonces, inclusive que lo mandes antes, ellos hacen como una investigación y como devolución te dan posibles lugares de financiación, posibilidades de financiamiento y además consejo de esto está flojo, esto no tiene lógica, esto está bueno, como te ayudan también a definir el proyecto. Es gratis, es en alemán en general, hay algunas consultorías en inglés, se puede llegar a pedir, en español no. Sí, como eso es genial, en ese sentido es genial y el buscador súper recomendado también. Lo único que quizás no está tan bueno es que le falta un poco de practicidad, es como, bueno, del papel a llevarlo a la práctica, hay como un pequeño salto, digamos, ¿no? Cómo realmente aplicar, cómo conectarte con estas organizaciones. Es como que ellos te dan la información y después vos seguís el camino. Pero bueno, la información que brindan es súper útil, sí. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Sí, básicamente hay dos formas de acercarse a estos del Creative Culture Berlin y una de ellas es simplemente entrar y filtrar y la otra es, como decía Marcela, enviar el proyecto y en el fondo te responden, es una consultoría online y orientan un poco con el tema de los financiamientos. Lo bueno de esta plataforma es que conecta con un montón de organizaciones que no solamente están dentro del programa de financiamiento público, sino también con asociaciones y fundaciones, ¿no es cierto?, que puedan estar relacionadas con los temas que se desarrollen, por ejemplo, las temáticas de los proyectos.
Aquí, por ejemplo, está el film Un TV-Cámara. Y acá también, o sea, por ejemplo, hay un montón de programas que están dentro de Alemania, dentro aquí de las que están, por ejemplo, la producción para cine documental, ¿no es cierto? Miren, ahí pueden ir viendo producción de Langfilme, va internacional, y todas estas en general se pueden se pueden ir viendo, o sea, en toda esta información que comparte se puede ir viendo en el fondo qué tipo de financiamiento es el que tienen y cuáles son las características, cuáles son las necesidades y, o sea, en el fondo las bases de estas postulaciones, cuánto también se puede postular. Realmente, si es que comparamos los fondos de Berlín con los fondos del resto de Alemania, la verdad es que pareciera ser que Berlín tuviese menos financiamiento que otras partes. Así que si es que en el equipo de trabajo o la temática se pudiera conectar con algún otro Bundesland, aquí les recomiendo que realmente expandan ese proceso de búsqueda hacia otras regiones de Alemania, porque muchas veces son fondos que no son tan postulados como los de Berlín. El clásico, ¿no es cierto?, el Medienboard de Berlín-Brandenburg, y acá, claro, o sea, hay un montón de posibilidades también, pero obviamente la competencia es mucho mayor. Este es uno de los buscadores importantes de todo lo que tiene que ver en el fondo con artes visuales, audiovisuales, perdón, en Alemania. Hay gente de Nordrhein-Westfalen, si no me equivoco. Aquí pueden encontrar también opciones. Lo mismo, por ejemplo, Hannover tiene un montón de financiamiento. Y acá incluso pueden buscar Alemania, o sea, Austria, Suiza, Italia. Muchos de estos programas también tienen estas especies de conexiones entre países que es importante de revisar. Por ejemplo, Italia es uno de los países que financia muy bien en el fondo eh, producciones audiovisuales. Acá existe otro buscador de financiamiento que es el de Unifilmsene. Voy a abrirlo por aquí. Este otro es muy interesante porque, como también quizás muchos se han dado cuenta, eh, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de proyectos audiovisuales pasa también por los temas como el tema emergente, ¿no? Aquí también pueden encontrarse con una lista gigantesca. Está el Film House Girl, están, bueno, aquí divididos en el fondo de nuevo por Bundesländer, y acá también por temas. Así que también es interesante que, dependiendo de los proyectos que tengan, puedan acceder a este tipo de plataformas desde donde se administra toda esta información. Ok. Bueno, como les explicaba antes, existen programas, ¿no es cierto?, que pertenecen a la Unión Europea, como el Creative Europe. Después están los programas que dependen del Kulturministerium. Hay también una lista gigante del Kulturstiftung des Bundes y los Länder, como la había mostrado. Es interesante también saber que en el caso, por ejemplo, de este Kulturstadt, no, ustedes puede que estén en Alemania y si están viviendo en algún, a ver, ¿qué pasó? Si están viviendo o en contacto con gente que tenga alguna conexión con alguna otra parte de Alemania, puedan verlo. La Deutsche Welle también financia. Hay programas de diferentes tipos. Está el Film und Medienkompetenz, por ejemplo, donde también se apoya la profesionalización y el intercambio, por ejemplo, con las comunas, con las comunidades dentro de proyectos que tengan que ver con medios. Es tan amplio el escenario del financiamiento que realmente depende mucho del proyecto que se esté desarrollando, de la temática, del género, etcétera. Gaby, tú, por ejemplo, ¿te puedes asomar por ahí? Tu
ver, David, Bárbara. Hola, sí. Gaby, en el caso tuyo, por ejemplo, que habíamos conversado con Gaby antes de otro tipo de financiamiento de los privados, ¿no es cierto? Y me comentaste de esta experiencia con este Kickstarter, el STAR. Espérate, voy a abrirlo para que lo podamos ver. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese tipo de financiamiento? Bueno, creo que lo mandamos Bárbara, que acá es nuestra productora. Ajá, Está bueno porque llegó un momento que nos dimos cuenta que no llegábamos capaz que Kickstarter tenés como un tope de plata, ajá. y como que pudimos ir achicándolo porque no llegábamos. Y creo que es más abierto y creo que directamente la comunidad acá lo usa. Entonces está bueno ya usar una herramienta local, entre comillas, antes que algo Kickstarter, que me parece que es más de Estados Unidos, más global, ¿no? Claro. No sé qué más. Y en el Sí, caso, como a pesar de estar postulando a fondos, buscar alternativas. ¿te exigen algo específico? No, no, o sea, tuvimos que ocupamos, como tan buena asociación, tenemos una cooperación con una FERAIN, pusimos como una cuenta de banco de una FERAIN y no una privada, por ejemplo, más que nada para generar confianza en la gente, porque eso es importante, transmitir confianza. eh, y está bueno porque hay como diferentes niveles de premio y uno puede estar como trabajar eso. Sí, Claro. y como dijo Gaby, esto eh, creo que lo hicieron acá, entonces sí genera confianza porque al final nuestras redes son de acá. Claro, claro. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Start Next, nos compartían la experiencia de nuestras compañeras acá. Sin embargo, existen también otros como Patreon, eh, y claro, Patreon. También hay una red, por ejemplo, está el Creative Europe Desk, ¿no es cierto? Que lo habíamos revisado, pero también está Creative City, donde también se pueden ustedes armar como perfiles que les permitan generar redes de acuerdo a los proyectos que ustedes desarrollen. Eso también pertenece a Berlín. Hay también un montón de otras opciones, ¿no es cierto?, desde Bremen, Niedersachsen, que en el fondo son como plataformas de conexión con financiamientos desde los Bundesländer. Algo interesante de revisar también es la posibilidad, ¿no es cierto?, de buscar financiamiento desde las fundaciones o de las organizaciones. En el caso, por ejemplo, del Goethe Institut, el Goethe es famoso en apoyando coproducciones en las que el Goethe esté presente en los países de origen de las personas que trabajan dentro del proyecto. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, el Goethe sí financia incluso investigación para proyectos audiovisuales. Entonces es importante también ponerse en contacto directo con estas organizaciones, con estas instituciones, para de esta manera ver qué apoyos hay. No solamente el apoyo va en estas instituciones muchas veces en relación a proyectos específicos, sino también en la profesionalización. Así que les recomiendo eso. En el caso de las universidades también tienen financiamiento. Por ejemplo, en el caso de incluso de estar en carreras que no tengan que ver con proyectos audiovisuales o con el área de medios, ¿no es cierto? Existen también otras opciones dentro de otras universidades, porque dentro de las universidades alemanas también existen coproducciones. Se reconectan a través de las temáticas. En el caso de esto, estas son fundaciones, Stiftungen. Estas fundaciones, Amadeo Antonio Stiftung, Brot für die Welt, son fundaciones que apoyan también el desarrollo de proyectos audiovisuales desde las temáticas que presentan. Por ejemplo, en el caso de Amadeus Antonio,
Em, claro, tiene que ver en el fondo con proyectos, o sea, apoya proyectos que estén contra la extrema derecha, contra el racismo, contra el antisemitismo, por ejemplo. El Broadfield Event también va en esa línea, también financia toda la parte de festivales, de giras, de workshops, etcétera. Es sumamente interesante ver cómo estas organizaciones que de repente vienen de líneas totalmente distintas al propio Event tienen como un pasado medio religioso, pero apoyan un montón de proyectos bastante diversos a pesar de eso, ¿no? Después, por ejemplo, ya aquí Cinema for Peace Foundation también obviamente va en esa línea contra la violencia, el ecocidio, la guerra, etcétera. Y bueno, el Kulturstiftung des Bundes, que si bien no funciona, o sea, funciona mucho más grande que una Stiftung, financia proyectos que son en realidad, pueden ser incluso multidisciplinarios. ¿Ya? Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, que la suma en el fondo a financiar puede ser de hasta, o sea, el mínimo, 50.000 euros, pero claro, se exige un poco, ¿no es cierto?, tener un porcentaje de financiamiento previo para poder hacer siquiera la postulación. Así que esas son muchas de las condiciones que presentan varios de los financiamientos dentro de Alemania. La Kulturstiftung Rheinland-Pfalz, por ejemplo, también son fondos en el fondo que están relacionados, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, el cine documental, etcétera, conceptos, documentación, etcétera, etcétera. Aquí pueden encontrar muchísimo. Obviamente depende mucho insisto, de los proyectos que ustedes desarrollen, de los criterios de búsqueda que se presenten dentro de sus propios proyectos para poder llegar a esto. La Robert Koch Stiftung también, etcétera. Aquí podemos estar un montón de rato. Eso, voy a cortar aquí. Básicamente, si bien es complejo esto de la búsqueda de financiamiento, el tener claro qué es lo que realmente queremos financiar, en qué parte del proyecto, si es que se va a hacer, si se quiere financiar la parte previa, ¿no es cierto?, de la preproducción, la producción o la postproducción, y todo lo que está relacionado con ello, ¿no? Todo eso tiene que ser, obviamente, tiene que estar bien claro, ojalá incluso redactado, ¿no es cierto? Cosa de poder ponerse en contacto con ya sea o sea, programas de financiamiento públicos, pero también estos privados. Bueno, hasta aquí llega esta presentación. Aquí, ¿cómo se llama? Les invito en el fondo a seguir viendo la programación de Sorora y de ABC Cultura.